Efesios capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Yeah. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia. Se refiere a Cristo, ¿no? En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a hacer una oración. Estamos agradecidos contigo, Padre. Motivos hay muchos. Te damos gracias por la misericordia, por la bondad, por la gracia, por la paciencia de toda la semana. Gracias porque permites que podamos reunirnos. A tu nombre la gloria por eso, porque sabemos que no va a ser así siempre. Te damos gracias porque gozamos de esta libertad ahora, y líbranos de darla por sentada, Dios. Que sepamos aprovecharla, que no nos cansemos de evangelizar, de hablar de tu palabra a los que nos conocen, a los que nos rodean, y que veamos tu salvación. Bendice tu palabra hoy, háblanos a través de ella, que tu Espíritu Santo la aplique a cada conciencia, que entendamos tu palabra y que la obedezcamos. En el nombre de Jesús, amén. Fuimos predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo nos dice claramente que Dios tiene una voluntad. Esa es una de las características de la personalidad. Los animales no tienen una voluntad, pero los seres humanos sí. Ahí pueden ver ustedes cómo fue que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él tiene voluntad y nosotros la tenemos también. Entonces, nosotros tenemos una voluntad, y ese es el efecto, la causa está en la voluntad de Él. O sea, si nosotros tenemos una voluntad, quiere decir que Dios tiene una. ¿Saben ustedes que en Dios hay 3 personas, pero no 3 voluntades? Hay una sola voluntad. Nunca hay discrepancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también podemos decir que cada una de las 3 personas divinas tienen una voluntad independiente. El Padre no obligó al Hijo a venir al mundo. El Hijo tomó la decisión de hacerlo. Nosotros, cuando tomamos una decisión, tomamos esa decisión en la mente. Y luego lo que nuestra mente planea, lo efectúa nuestra voluntad. Vean ustedes la relación entre la mente y la voluntad. Dios tiene una mente, Dios tiene una voluntad. Nosotros, si pudiéramos construir un robot, lo programamos para que haga algo, ¿no? Ese robot. Pero no diríamos que ese robot tenga una voluntad propia, porque no la tiene. Entonces Dios impuso su voluntad a nosotros y nos hizo como si fuéramos robots. Déjenme darles este ejemplo. Si yo tomo una pistola y le apunto a una persona y la mato, antes de que yo jale el gatillo, ya mi voluntad tomó una decisión. Entonces yo jalo el gatillo porque esa fue mi voluntad. Pero vamos a suponer que alguien me tomara por la espalda y que me pusiera un arma en la mano, y que otro hombre moviera mi dedo para que yo jalara del gatillo y matara a una persona. Entonces sí, yo maté a esa persona, pero yo no quería. O sea, el que me
me puso su dedo en mi dedo para que yo jalara el gatillo, él fue el culpable realmente. O sea, no, yo no maté voluntariamente, sino que más bien fui el instrumento de otra persona. Ustedes saben que en un crimen, o en ciertos crímenes, hay un autor intelectual y hay un autor material. El autor material, pues, es el que jala el gatillo. El autor intelectual es el que le paga al asesino para que vaya y mate. Pero los dos son responsables, tanto el autor material como el autor intelectual, los dos son responsables. Entonces Dios nos hizo, la voluntad de Dios nos hizo. Entonces, si nosotros pecamos, ¿es la voluntad de Dios que pequemos? La voluntad de Dios está por encima de la nuestra. Él quiso hacernos. Tenemos la capacidad de pecar. Entonces, si tomamos la decisión de pecar, ¿es porque Dios quiere que pequemos? A ese punto han llegado algunas personas. Dios, como tiene una voluntad, ha determinado todo lo que va a acontecer en el futuro. Esa es la base de la profecía. Los profetas decían lo que iba a acontecer en el futuro. Los profetas verdaderos. Ahora, si decían que iba a acontecer algo, ¿había la posibilidad de que no aconteciera? ¿Era posible que no ocurriera lo que los profetas decían? No era posible. Porque si Dios es fiel, si Dios es veraz y es todopoderoso, Él hará que se cumpla todo lo que ha dicho. Pasen 100, 200, 300, 500 o 1000 años. Se va a hacer lo que Dios diga. La voluntad de Dios está por encima de la voluntad humana. La voluntad de Dios está en todas las cosas que acontecen en este mundo. Todo es providencial. Todo lo que ocurre en este mundo es providencial. O sea que Dios lo provee. Dios provee todo lo necesario para que ocurra lo que Él quiere que ocurra. Entonces, nosotros no podemos hablar de accidentes. No podemos hablar de cosas accidentales. Ocurren las cosas que Dios quiere que ocurran. Dios, como tiene una voluntad, decidió crearnos. ¿Y qué dice nuestro texto? El 11, en él asimismo tuvimos herencia. Entonces, el hecho de estar en Él, estar en Cristo, fue la voluntad de Dios. Que tuviéramos herencia fue la voluntad de Dios. Y luego dice, habiendo sido predestinados. Entonces, somos predestinados porque esa fue la voluntad de Dios. Escuchen, no fue la nuestra. No somos salvos porque haya sido nuestra voluntad. Somos salvos porque fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué con nuestra voluntad? Nosotros decidimos arrepentirnos, quisimos arrepentirnos, pero Dios nos dio el arrepentimiento. Entonces, la voluntad de Dios hizo posible que nosotros nos arrepintiéramos. A Dios la gloria. Si somos predestinados, no es porque seamos mejores que otros. Dios tenía un propósito al crearnos, al ponernos en Cristo, al darnos herencia y al ser predestinados, porque dice después, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, regalas tantita agua, Pati, por favor, de su voluntad. Entonces, Dios tiene un propósito en todo lo que hace, y esto podríamos traducirlo de esta manera: Dios no hace las cosas al aventón. Gracias. Vamos a suponer que vemos a un hombre que está pegando un tabique encima de otro. Y nos acercamos y le preguntamos, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada. ¿Cómo nada? No, pues nomás se me ocurrió. No. Si estás pegando tabiques es por algo. Tienes un propósito. Solamente un loco se pondría a pegar tabiques sin ningún propósito, ¿no? Entonces, todas las cosas que ocurren porque Dios tiene un propósito en ello. Porque su voluntad está involucrada, su voluntad sabia. Entonces, nada de lo que nos ocurre como creyentes, y aún lo que nos ocurría cuando éramos inconversos, y lo que le ocurre a todos los inconversos, nada es casual. La palabra providencia tiene diferentes significados, o puede tener diferentes definiciones, ¿no? Una de ellas es esta. Providencia, dice, es un evento divinamente ordenado. Vean cómo dice esta definición: un evento divinamente ordenado. Pero esta definición parece una contradicción.
¿Qué cosa es un evento? Si hay un choque en la esquina, a eso se le llama un evento. Otros lo llaman accidente. Pero el nombre correcto es un evento. Un evento es algo que ocurre que no estaba planeado. ¿Quién planea un choque? Pues nadie. Ocurre, ni modo, ya ocurrió. A unos salones de fiestas les llaman salones de eventos. Está mal dicho. Porque una fiesta es algo planeado. O sea, tú vas y contratas el salón con anticipación. Es algo planeado. Entonces no se le puede llamar una fiesta un evento. Un evento es algo que no es planeado. Pero entonces, si providencia es un evento divinamente ordenado, quiere decir que Él hace que ocurran las cosas. Entonces, desde el punto de vista de Dios, si ocurre un accidente, es porque Dios quiere que ocurra un accidente. Claro, el chofer de ambos carros no planeaban eso, pero Dios sí. Dios está detrás de todos los accidentes, sea que mueran los choferes, o que salgan heridos, o que salgan ilesos, y los coches nada más resulten dañados. Entonces, un evento, desde el punto de vista humano, es algo que ocurre por casualidad. Ahora, si algunos eventos en la providencia de Dios están ordenados, escuchen esto, todos lo están. Por ejemplo, si ocurre un terremoto, una guerra, es porque Dios lo decidió. No es algo que ocurre por casualidad. Sea que en el terremoto mueran 100 o 500 o 1000 o 5000, Dios hará lo que Él quiera hacer. Y si los eventos grandes están ordenados, quiere decir que todos lo están, también los pequeños. Porque si Dios no pudiera gobernar los eventos pequeños, pues mucho menos los grandes. Si Dios no puede impedir que ocurra un choque, pues mucho menos va a poder impedir que ocurra un terremoto. Si no tiene poder para evitar el choque, pues ¿cómo va a tener el poder para evitar un terremoto, no? Pero ¿saben una cosa? Nosotros como cristianos podemos catalogar algo que nos acontece como accidental. Hay algunos que si les ocurre algo bueno, por ejemplo, supongamos que vas caminando y te encuentras un billete de 500. Ay, pues Dios me lo dio. La providencia de Dios me trajo este billete porque Él sabía que yo lo iba a necesitar, ¿no? Pero vamos a suponer que no te lo encuentras. Se te pierde el billete. Entonces, ¿quién hizo que se te perdiera? ¿El diablo? No, es Dios también. Dios está detrás de ambas cosas. Les digo, algunos asocian las cosas buenas como providenciales y las malas como accidentales. Por ejemplo, alguno podrá decir, bueno, me encontré el billete en la providencia de Dios, me casé con esta mujer por accidente. No debí de haberlo hecho, cometí un error, ¿no? El billete me lo dio Dios, la esposa me lo dio el diablo. Yo tenía un pariente que ya murió, que yo le hablaba del Evangelio, muchas veces platicamos él y yo acerca del Evangelio, y él en una ocasión me estaba demostrando cómo Dios lo amaba, de cómo Dios lo protegía y cómo le iba bien en la providencia de Dios. Dice, mira Moisés, dice, un día yo iba a Querétaro, en mi camioneta, iba con su esposa iba en el asiento del copiloto, y no sé qué pasó, que fueron a dar a una cuneta, no sé a qué velocidad irían. Salieron lastimados los dos, pero salieron vivos. Y me dice, mira Moisés, dice, Dios hizo que saliéramos vivos. Le digo, sí, le digo, pero ¿quién ocasionó el accidente? Le digo, fue Dios el que hizo eso. Le digo, ¿qué propósito tenía Dios? La esposa salió con unas costillas rotas y él lastimado de una mano, nada grave. Pero le digo, Dios es el que hizo eso. Ahora le digo, explícame, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que nos acontezcan ciertas cosas? Nosotros necesitamos aprender a ver la mano de Dios en nuestras aflicciones y en nuestras bendiciones. Si somos bendecidos es porque Dios nos bendice. Si somos afligidos es porque Dios nos aflige. La mano de Dios está en ambas cosas. Dios nos da una dosis de paz, de prosperidad o de aflicción según
necesitemos. O sea, necesitamos paz, Dios nos da paz. Necesitamos prosperidad, pues Dios nos da dinero. Necesitamos aflicción, Dios nos aflige. O sea, lo que Él ve que nos va a beneficiar. Una iglesia, por ejemplo, puede prosperar mucho de repente y puede irse para abajo de repente. ¿Por qué? Una iglesia de Cristo puede ser perseguida de repente. Después de muchos años de tener paz, de repente puede ser perseguida. ¿A quién le gusta eso? Pero si somos perseguidos, es en la providencia de Dios. En Estados Unidos se ha dicho que si Hillary Clinton resulta electa presidenta, ella va a acabar con la libertad religiosa. Y ya lo ha dicho. Antes se creía que era posible. No, ya lo ha dicho. Pero si en Estados Unidos se acaba la libertad religiosa, eso no será cosa del diablo, será cosa de Dios. Vean ustedes el caso de Job, que ya ustedes conocen muy bien. Job capítulo 1. Ustedes saben lo que le pasó a Job, ¿no? Perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió su salud y en un sentido hasta su mujer la perdió. Vean el 21. El 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esta es la reacción a todo lo que le fueron a avisar, ¿no? Que sus hijos estaban muertos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, cuando yo nací no tenía nada. Y cuando yo me muera pues no voy a llevar nada. Él me dio lo que tenía, pues Él me lo quitó. Dice, sea bendito. Pero vean una cosa. Si nosotros tenemos mucho dinero en el banco, ¿quién nos lo dio? Pues Dios. Pero si un día vamos y lo sacamos y nos asaltan y nos lo roban, ¿quién lo hizo? Pues fue Dios. Pero una cosa es suponerlo y otra cosa es creerlo de corazón. Porque cuando somos afligidos, cuando tenemos un grave problema, como que no nos gusta el asunto o como que no entendemos. A veces quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, pero no lo hace. ¿Por qué permite Dios que nos pasen ciertas cosas? Job reaccionó bien cuando le fueron a avisar esto. Pero vean lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Qué está diciendo? Está maldiciendo su suerte. Primero reaccionó bien, luego reaccionó mal. Como diciendo, lo que está diciendo aquí en estos versículos es: si Dios me iba a quitar tantas cosas, ¿para qué me las dio? Mejor no me hubiera dado nada. Si de repente caemos en una buena racha y nos va bien, todo nos sale bien, pues qué bueno es Dios. Pero de repente las cosas se invierten y nos empieza a ir mal. ¿Por qué? Vean Job capítulo 2. Y él le dijo a su mujer, no ven al 9, entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero ya en el 3 lo vemos pecando. O sea, está diciendo en el 3, mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué nací? Es como si dijera, Dios cometió un error. Hizo bien en darme hijos y en darme dinero. Hizo mal en habérmelos quitado. Unos hombres le robaron sus animales a Job. Pero los decretos de Dios o la voluntad de Dios está detrás de todas las acciones perversas de los hombres. Si un hombre me asalta, pero es algo que la Biblia enseña claramente.
La soberanía de Dios hace que el hombre me asalte. La responsabilidad humana dice que ese hombre es responsable de asaltarme. Vean Hechos capítulo 2. Aquí está hablando Pedro, está predicando y el día de Pentecostés, y ven el versículo 23, Hechos 2:23, a este, y está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vean lo que está diciendo aquí Pedro, está acusando a los judíos, pero dice que Cristo fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces Cristo fue entregado a la muerte por Dios, pero los que lo mataron fueron responsables. Les está diciendo, ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron, dice. Entonces, este versículo afirma lo que estoy diciendo. Habla de la soberanía de Dios, que en su soberanía entregó a Cristo, pero también habla de la responsabilidad de los que lo mataron. Y dice, entregado por el determinado consejo. La palabra consejo habla de la sabiduría de Dios. Nosotros pedimos un consejo de una persona que tenga sabiduría. Y la sabiduría, en última instancia, pertenece a Dios. Entonces, lo que Dios determina hacer siempre es sabio. Un consejo puede que no tenga sabiduría, un consejo humano. Tal vez nos den un mal consejo. Pero Dios no toma decisiones equivocadas. Todo lo que Dios decide es sabio. Entonces Dios decidió entregar a Cristo a la muerte, pero usó a Judas para traicionarlo. Y Judas fue responsable. Hay personas que no pueden creer en Dios porque se topan con el hecho de que Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva, y dicen, ¿por qué permitió Dios que Adán y Eva fueran tentados por Satanás? ¿Por qué no hizo a un lado a Satanás? Si no los hubiera tentado, no hubieran pecado y las cosas en este mundo no estuvieran como están. Entonces, si este mundo está mal, es por culpa de Dios, porque Dios permitió que Adán y Eva pecaran. Entonces, a fin de cuentas, le están echando la culpa a Dios del pecado humano. Pero Dios es culpable de nuestros pecados. Ni fue culpable del pecado de Adán y Eva, ni tampoco del nuestro. Hay otros que dicen, si Dios es todopoderoso y ve que hay tanto sufrimiento en el mundo, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? ¿Por qué no acaba con las guerras, con la corrupción, con la impunidad, con la violencia, con los crímenes? ¿Qué acaso Dios no ve que necesito dinero? ¿Por qué no me ayuda? Si Él existe, ¿por qué no me lo da? Pero vamos a ver que hay tal cosa como voluntad creativa y también hay tal cosa como voluntad preceptiva. Bien, en la voluntad decretiva también la voluntad decretiva se le puede llamar como voluntad rebelde. Perdón, me quedó. La voluntad decretiva es una voluntad secreta y la voluntad preceptiva es una voluntad revelada. Entonces, Dios decretó desde la eternidad que Cristo viniera al mundo a morir por los pecadores. ¿Sí? Desde la eternidad. Pero en su debido momento, Dios reveló esa voluntad a los hombres. Se los reveló a Adán y Eva mismo, ¿no? Que vendría el Mesías a morir por los pecadores. Pero eso es algo que Dios decidió desde la eternidad. Y vean, todo lo que Dios decreta no puede ser frustrado. Dios decretó crear. ¿Era posible que no creara? Dios decretó enviar a Cristo. Dios decretó permitir que Adán y Eva pecaran. ¿Podría suceder que no ocurriera? Dios decretó que el Mesías viniera al mundo y muriera en la cruz. ¿Era posible que las cosas no fueran así?
Si Dios decreta algo, eso no puede cambiar, no puede ser frustrado. Cristo tenía que morir en la cruz, pero supongamos que cuando Cristo era niño se enfermó. ¿O Cristo nunca se enfermó? Pues cuando era niño tenía que enfermarse, pues era un niño como todos. Pero si Cristo se enfermó, ¿era posible que muriera de la enfermedad? No era posible. Porque si Cristo hubiera muerto de una enfermedad, pues entonces no hubiera muerto en la cruz. Entonces todos los planes de Dios se hubieran echado abajo. Entonces la voluntad decretiva de Dios tiene que efectuarse a como dé lugar. Ahora vean la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva también se llama de mandamiento. O sea que Dios en su voluntad nos da órdenes a nosotros que somos sus criaturas. En la primera, Dios decretó, ya lo dije, que Cristo muriera en la cruz. Decretó que Judas lo traicionara. Pero esto que estoy diciendo, que lo decretó, ¿en qué sentido lo decretó? Porque imagínense que Judas llegara al cielo, o que hubiera llegado al cielo y que le hubiera dicho a Dios: ¿cómo me vas a castigar por haber traicionado a Cristo si tú decretaste que yo lo traicionara? Estaba escrito, ¿sí? Estaba escrito que alguien lo iba a entregar, pero el nombre no fue revelado. No dijo: el que me va a entregar se va a llamar Judas. Dios no obligó a Judas, ni a Pilatos, ni a Herodes a traicionar a Cristo. Esta voluntad, la voluntad decretiva de Dios, siempre es hecha, siempre es realizada. Pero ¿saben qué? Esta voluntad encuentra mucha oposición. ¿Saben por qué? Porque la voluntad humana se opone a la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos una voluntad, y aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros, es posible que no la estemos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia voluntad. El ideal del cristiano es someter nuestra voluntad a la voluntad de Él, pero desgraciadamente no siempre es así. Pero de cualquier manera, aunque a veces nos oponemos a la voluntad de Dios, la voluntad de Él es más fuerte que la nuestra. Porque si la nuestra fuera más fuerte que la voluntad de Él, entonces nosotros seríamos Dios. Vean, los que creen en la teoría del libre albedrío, y eso es una teoría porque no es la realidad, los que creen en la teoría del libre albedrío dan a entender que la voluntad del hombre es más fuerte que la de Dios. Y eso no es posible. Cuando Dios decide salvar a una persona, esa persona va a ser salva a como dé lugar. Si una persona no quiere ser salva ahora, Dios puede salvarla mañana o pasado mañana. Dios tiene el tiempo en sus manos y las circunstancias y el poder. El asunto es que Dios quiere salvar a una persona, porque si quiere hacerlo, lo hará. Los pecadores no quieren someterse a Dios, pero aún así la voluntad de Dios está por encima de ellos. Es como si Dios les dijera: bueno, si no quieres ser salvo, pues no vas a ser salvo. Pero escuchen, para que una persona sea salva, tiene que querer la salvación. Porque si tú no la quieres, no vas a ser salvo. Pero imagínense que alguien dijera: oye Dios, pues yo quiero ser salvo, pero tú no me das la voluntad, tú no me quieres salvar. Entonces el problema está en ti, no en mí. Nadie puede decir eso. Qué curioso. Judas no quería obedecer a Dios. Judas no quería hacer la voluntad de Dios, pero obedeció a Dios en el asunto de la traición. Obedeció entre comillas. ¿Me explico? O sea que Dios abandonó a Judas en ese momento, ¿sí?, y traicionó a Cristo. Dios ya sabía cuál era el pecado dominante de Judas, que era la codicia. Le importó más el dinero que Cristo mismo. Los hombres que no quieren obedecer a Dios
Los hombres que se oponen a Dios, que oponen su voluntad a la voluntad de Dios, ¿saben qué hace Dios acerca de ellos? Se ríe de ellos. Ah, ¿no me quieres obedecer? ¿No quieres hacer mi voluntad? Ok. Esta clase de voluntad, la voluntad decretiva, la voluntad de decreto, es eterna. Véanlo, por ejemplo, en Isaías capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Vean lo que dice ahora: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos dan a entender, las decisiones sabias que tomas desde la antigüedad son verdad. Dice, y firmeza. O sea, no te puedes echar para atrás en lo que tú ya has decidido hacer. O sea, tus decisiones son firmes y sabias, son veraces, no pueden cambiar. Vean la diferencia entre Dios y nosotros. Por ejemplo, nosotros hacemos planes. Voy a ir a tal lado, me voy a ir de paseo, voy a llevar a arreglar el coche, voy a comprarme el traje de baño, voy a comprarme la llanta para nadar allá en la playa. Esos son tus propósitos, pero a lo mejor ni llegas. A lo mejor te mueres antes de llegar a tu destino. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad depende de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que lleguemos a nuestro destino, llegaremos, y si no, se hará lo que Dios diga. Pero ¿de qué está hablando aquí Dios? Porque dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ahora vean lo que dice el 2: porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca más sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Vean lo que está diciendo. Si Dios decide destruir una ciudad, si Dios decide que una ciudad sea invadida por los enemigos y sea destruida, quemada, llevados los prisioneros cautivos, es porque Dios lo decidió. Y dice aquí que fue porque sus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, si Dios dice que eso ocurra, eso ocurrirá. Sea que mueran miles o cientos o unos pocos. Pero las decisiones las toma Dios desde la eternidad. En otras palabras, Dios no cambia de opinión de un día para otro. Por ejemplo, estamos haciendo planes para ir a Acapulco. Ya está todo listo. Pero de repente puede suceder algo que hace que cambiemos de planes. Ya faltan 2 días para que nos vayamos. Pero en esos 2 días ocurre algo que nos hace cambiar de planes. Pero a Dios no hay nada ni nadie que le pueda hacer cambiar de planes. Cuando Dios decide hacer algo, lo hará, llueva o truene. Vean en el capítulo 15 de Hechos. Hechos 15. Vamos a leer desde el 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vean, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿A qué se refiere aquí? A cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, ¿sí? Pedro no quería ir a la casa de Cornelio porque era gentil, ¿se acuerdan? Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, Dios quería salvar a los gentiles también. Y dice el 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito:
Vean, lo que leemos aquí en estos versículos está sacado de Amós capítulo 9. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. O sea, de Cristo al Mesías pasaron muchísimos años, 800 creo. O sea, el tabernáculo de David estaba caído, sí, por eso dice: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Vean, aquí les está diciendo el profeta que el plan de Dios era desde la eternidad salvar a los gentiles. Pero los judíos necios pensaban que los únicos que se salvarían serían los judíos. Le dicen: no. Dios tomó la decisión desde la eternidad de salvar a los gentiles. Y dice el 18: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, desde tiempos de Amós, Dios les hizo conocer a los judíos que iba a salvar a los gentiles. Por eso dice en el 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Déjenlos en paz. Entonces Dios planeó desde la eternidad salvar a los judíos y después a los gentiles. Y esto es algo que los judíos tenían que entender. Entonces aquí vemos que la voluntad decretiva es eterna, y también vemos que es eficaz porque Dios hace que lo sea. Vean Isaías 14. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Vean, dice juró. Es necesario que Dios jure para hacer lo que va a hacer. Vean, nosotros a veces, ¿por qué juramos? Para demostrar a la persona que estamos: mira, si tú me prestas 500, te juro que te los pago dentro de 15 días, ¿no? Aunque a veces no cumplamos nuestro juramento. Pero Dios, ¿por qué jura? Nosotros necesitaríamos jurar porque pues a veces mentimos y juramos para hacerle creer a la gente que no estamos mintiendo. Pero Dios miente, no. Entonces, ¿por qué tiene que jurar? Dice: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En otras palabras, las cosas van a ser como yo diga. ¿Y qué es lo que él dijo? Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, o sea, lo voy a pisotear, y su yugo será apartado de ellos, de los judíos, y su carga será quitada de su hombro. O sea, voy a traer a los asirios, pero aquí los voy a acabar. Los asirios en ese tiempo eran un ejército numeroso y muy poderoso. Dice: pues que vengan y aquí los acabo. Y eso es exactamente lo que hizo. O sea, Dios no cambia de planes. Y vean lo que dice también en el versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Cuál es la respuesta? Pues nadie. No hay nadie que pueda impedir lo que Dios decide hacer. Dios decidió desde la eternidad que Cristo muriera en la cruz. Vean Apocalipsis 13. Aquí está hablando del anticristo. Vean 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, que durante un tiempo Dios le concederá autoridad al anticristo sobre los creyentes, dice. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, vean, todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes del principio del mundo. O sea, antes de que este mundo fuera hecho, ya Dios veía a Cristo como muerto en la cruz. ¿Entienden eso?
Nosotros no podemos entender qué va a pasar mañana ni qué va a pasar pasado mañana, pero Dios ve a futuro. Dios ve todo lo que va a ocurrir. Entonces, para Dios, ya Cristo estaba muerto desde un principio. ¿Y quiénes no? Porque vean cómo dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a adorar al anticristo? Los que no son salvos. Y que no son salvos porque Dios tomó la decisión desde la eternidad. El primer texto que leímos es Efesios 1:11, que dice que Dios nos predestinó. Y antes dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios predestinó a unos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que no predestinó a otros para que no fueran. Si Dios ha escogido a unos para ser salvos, quiere decir que no ha escogido a otros. Eso no tiene vuelta de hoja. Dios estaba detrás de Judas y estaba detrás de todos los implicados en el crimen: Pilatos, Herodes, los sumos sacerdotes, etc. Vean otra cosa, este propósito, el propósito decretivo de Dios es inmutable, porque Dios no puede cambiar su voluntad. Si nosotros hacemos planes, planes de cualquier tipo, podemos cambiar de planes. Si nos damos cuenta que nuestros planes no son sabios, escuchamos consejos y nos dicen: oye, eso que estás planeando no es bueno, mira, por esto y por esto. Entonces pensamos, a lo mejor tienen razón, mejor ni me meto. Sí, ese era mi plan, pero no, ya mejor voy a cambiar de planes. Pero Dios no puede cambiar de planes. Nosotros cambiamos de planes porque somos falibles, porque a veces actuamos sin razonar, sin reflexionar, sin considerar las cosas. Pero Dios no tiene ninguna deficiencia. Dios ha planeado todo lo que hará. Y nosotros oramos, pero cuando oramos, ¿nuestra oración puede hacer que la voluntad de Dios cambie? En la iglesia pentecostés, bueno, al menos en la que yo conocí hace muchos años, yo escuché eso, que la voluntad del hombre influye en la voluntad de Dios. O sea que nuestra voluntad puede hacer cambiar la voluntad de Dios. Eso no puede ser. Porque si pudiéramos hacer que Dios cambiara su voluntad, pues entonces seríamos más poderosos que Él, y eso no es posible. En realidad, la oración es un acto de sometimiento a la voluntad de Dios. Oramos y le decimos: Señor, pero que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, en la oración nos sometemos a su voluntad y no buscamos que su voluntad se someta a la nuestra. Y si nosotros oramos y queremos salirnos con la nuestra y queremos que las cosas sean como nosotros queremos, entonces eso no es orar. Vamos a suponer, por ejemplo, que una persona esté pidiendo algo a Dios sin que sea la voluntad de Dios y que la reciba. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre está pidiendo algo que es contrario a la voluntad de Dios, pero lo recibe? ¿Saben por qué? Lo recibe, pero no por la oración. ¿Me explico? Lo recibe porque es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un hombre necio le dice: Dios, yo quiero ser rico, hazme rico. Y de repente, de veras, ese hombre se hace rico. Entonces, ¿Dios contestó su oración? No. Dios no contesta esas oraciones, ni es oración esa. Imagínense una madre católica, una madre que no confía en Cristo. Tiene un muchacho de unos 20 años que se va a trabajar. Ya le hace sus tortas y lo encamina a la puerta. Y ya en la puerta le da su bendición. Y ya se va el hijo a trabajar. Y la mamá hace una oración y le dice a Dios: Dios, guarda a mi hijo del mal. Que no le vaya a pasar un accidente, que no lo vayan a asaltar, que no lo vayan a matar. Y el hijo llega a la noche sano y salvo. Ay, gracias Dios porque escuchaste mi oración. ¿Dios escuchó la oración de esa mujer? No. Dios no escucha esas oraciones. Esa no es una oración. O para que me entiendan todavía mejor, empieza un partido de fútbol
y los porteros de los dos equipos son católicos. Entonces hacen una oración y se persiguen Dios, que no me vayan a meter goles. Los dos hacen la misma oración, pero un equipo gana 3-0. Entonces Dios escuchó la oración de uno y no la oración del otro. No, Dios no escuchó ninguna de las oraciones porque no es oración esa. Hay muchos ladrones que dicen que van a la iglesia de San Judas Tadeo allá en México a pedirle a Dios que los bendiga. ¿Dios escucha esas oraciones de los ladrones? La oración verdadera tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y si no tenemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios, es como si no oramos. Si ustedes en el fondo no quieren obedecer a Dios, Dios no escucha sus oraciones. Le va a decir Dios, ¿para qué te muestro mi voluntad? Si no la haces, te la he mostrado y no quieres hacerla, entonces ¿para qué te la enseño? Vean, si nosotros somos salvos, es como dice nuestro texto, Dios nos predestinó, como dice, habiendo sido predestinados, dice 1:11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si somos salvos, es porque Él lo decretó desde la eternidad. Llegado el momento, nosotros escuchamos el Evangelio, tal vez en un principio nos opusimos a él, pero después Dios nos fue convenciendo poco a poco y terminamos creyendo. Pero esa fue la voluntad de Dios. Y eso que les estoy diciendo se aplica a todos los creyentes que han existido en este mundo. En otras palabras, si yo soy convertido, es porque esa fue la voluntad de Dios. Yo no buscaba a Dios. Cuando yo era joven, lo que yo buscaba era la botella, era la cerveza, era la muchacha. Yo no buscaba a Dios, pero Él me buscó a mí y me encontró. Mis padres nunca oraban por mí, mis padres no eran cristianos, mis padres no leían la Biblia. Entonces, ¿cómo fue que yo llegué a ser salvo? Porque fui predestinado. Ahora vean, esta clase de voluntad es la que Dios ha establecido como nuestra norma de conducta. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Puedes comer de todos los frutos del árbol, menos de este. Ahí estaba el precepto, ahí estaba el mandamiento. Dios colocó a Adán y Eva bajo la responsabilidad de obedecer. Pero ¿qué hubiera dicho Adán? Oye Dios, tú eres injusto. Si tú me has hecho con mi voluntad, pues déjamela libre, yo puedo comer de lo que yo quiera. No es lo que tú quieras. O recuerden cuando sacó Dios de Egipto al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en el camino Dios llamó a Moisés desde el monte Sinaí, desde la cumbre, subió y le dio las tablas de la ley? Ley a través de la cual el pueblo de Israel tendría que regirse. No somos libres de hacer lo que queramos, no, aquí está la ley. Tienes que hacer lo que Dios dice. Pero Dios no consultó ni con Moisés, ni tampoco con el pueblo de Israel, ni con Adán y Eva. Dios les estableció sus leyes, aquí está. Si quieren obedecerme, les va a ir bien. Y si no quieren obedecerme, pues les va a ir mal, allá ustedes. Bien, el gobierno de Dios no es democrático. El gobierno de Dios es teocrático. Oigan, ¿estarían ustedes de acuerdo con que yo les diera los 10 mandamientos? No, aquí están. Lo que nosotros tenemos que obedecer es esto. Lo que Dios ha decidido hacer, muchas veces no lo entendemos, no lo sabemos, es una voluntad secreta. Pero esto Dios nos lo ha revelado para que lo obedezcamos. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Vamos a suponer que yo veo que viene un hermano, una hermana en Cristo, y yo le pregunto, oye, ¿tú crees lo que dice Romanos 8:28 de que todas las cosas ayudan a bien? Y me dice, sí, claro. Entonces le doy un golpe en un ojo, se lo pongo morado. Si todas las cosas te ayudan a bien, yo espero que ese golpe que te di te ayude. No, eso es absurdo. Vean, Dios decretó eso en su voluntad decretiva.
pero en su voluntad revelada Dios me ha dicho que yo debo amar a mi hermano. Entonces, si Dios quiere que un asaltante lo golpee y le ponga el ojo morado, aquí está. Pero la voluntad de Dios para mí es que yo ame a mi hermano. ¿Cómo lo voy a poner yo el ojo morado? Eso sería absurdo. Judas no le iba a decir a Dios el día del juicio: yo traicioné a Cristo porque estaba escrito que yo lo iba a traicionar, entonces tú tienes la culpa. ¿Y saben a qué quiero concluir con esto? Que si una persona no es salva, esa persona no es salva no porque Dios no quiera. Si tú no eres salvo es porque tú no quieres, porque tú no has querido. Pero ¿cómo? Si Dios no decretó que yo fuera predestinado, que yo fuera salvo, por eso es que no he sido salvo. No. Tú eres responsable de arrepentirte, tú eres responsable de creer. Y si no has querido creer ni arrepentirte, es tu culpa. O imaginen que un hombre dijera: si el propósito de Dios es salvarme, Él me salvará sin que yo haga nada. No es posible. Si tú no quieres arrepentirte, tú no vas a ser salvo. Compárenlo con esto otro. Imagínense que un hombre dijera, un hombre que debiendo pesar 60 kilos, pesa 90. Que dijera: bueno, si he de bajar de peso, voy a bajar de peso aunque coma mucho. No. Si comes mucho, no vas a bajar de peso. ¿Sí? Dicen los hipercalvinistas que si una persona de ser salva, será salva aunque no hagamos nada. Eso es falso. Si nosotros no queremos que la gente se salve, no se va a salvar. Si no evangelizamos, la gente no se va a salvar. Nuestra obligación es ir y predicar el evangelio. Evangelizar es nuestro deber. Y si Dios quiere salvar, va a salvar. Y si no quiere salvar, no va a salvar. Supongamos que vamos a evangelizar a todo el pueblo y nadie se salva. Bueno, pues eso no es nuestra culpa. Nuestro deber es ir a evangelizar. Si Dios no quiere salvar, pues que no salve. Eso es cosa de Él. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es predicar el evangelio. Debemos evangelizar aunque las circunstancias no parezcan favorables. Hay un texto que dice: el que mira las nubes no sembrará. Entonces, como está medio nublado, ¿no vas a ir a evangelizar? Los testigos de Jehová se llevan su paraguas, y si llueve, pues llevan su paraguas. Nuestro deber es evangelizar, y si Dios quiere salvar, que salve. Él puede salvar a muchos, puede salvar a pocos, puede no salvar a ninguno, lo que Él diga. Entonces, tu deber no es saber si eres escogido, tu deber no es saber si eres predestinado, tu deber es arrepentirte y creer en Cristo. Por eso les dijo Cristo a sus seguidores: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. No confíes en tus esfuerzos, pero si no te esfuerzas, tú nunca serás salvo. Hay personas que vienen un domingo al culto y el otro no. Hay personas que vienen al culto un domingo y 2 dejan de venir. ¿Cómo van a ser salvas esas personas? Una persona que lee la Biblia un día y deja de leerla 3, 4, ¿cómo va a ser salva? ¿No quiere serlo? Con sus hechos lo está demostrando. ¿Tú podrías vivir si comieras un día y dejaras de comer 3? Pues al rato te enfermas y te mueres. ¿Cómo vas a vivir así? Si no te importa tu alma, ¿esperas que le importe a Dios? Imposible. Dice Spurgeon en uno de sus sermones: hay personas a quienes les importan más sus perros y sus gatos que sus mismas almas. Ay, que tengo que comprar el alpiste, tengo que comprar las croquetas, y no cuidan sus almas. Pobre gente. Y dice Santiago: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice: no piensa el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, eres inconstante como las olas del mar. Hoy lees la Biblia, mañana no. Hoy quieres ser cristiano, mañana no. Hoy oras, mañana no. ¿Qué va a suceder contigo? Pues que no vas a ser salvo. Dice: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Literalmente, de doblado ánimo quiere decir de 2 corazones. Pero como no es posible que una persona tenga 2 corazones, quiere decir que tenga un corazón dividido. Una persona que tiene un corazón dividido es el que ama un poquito a Dios y ama otro poquito al mundo. Ama un poquito a Dios y ama otro poquito al vicio y a las muchachas.
y no se decide ni por una cosa ni por la otra, ¿cómo va a ser salva esa persona? Dios quiere nuestro todo. Quiere nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestra vida, o todo o nada. Si no quieres ser salvo, no lo serás. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses y que no vuelva vacía conforme a tus promesas. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.